Mesías Ishmael, estamos aquí en la tierra de Israel para Matot y Manaseh. En esta semana le daremos 2 parashot. Normalmente sacar enseñanzas de una parashá a veces se vuelve complicado por el hecho de que existen tantas riquezas dentro de una parashá para escoger cuál y cuál sacar, que se vuelve un poco difícil la lección. Cuanto más cuando tenemos 2 parashot como Matot y Manaseh, cargadas de enseñanza, cargadas de secretos, cargadas de cosas bonitas, pero tenemos que escoger. Y fue mi elección escoger la parashá de Manaseh por la sencilla razón de que en la parashá de Manaseh se narra una serie de recorridos que hace el pueblo de Israel. Y Jajamín dice que hay un secreto oculto en cada recorrido y en cada estancia que hace el pueblo de Israel para nuestras vidas. Y así como el pueblo de Israel marcó y tuvo altas y bajas en todos esos procesos, de esa manera también puede ocurrir y ocurre dentro de la vida de cada uno y uno del pueblo de Israel. En el capítulo 37 está escrito: y viajaron de Mará a Elim. ¿Qué fue lo que pasó en Mará y qué fue lo que pasó en Elim? Shemot, porque esto hace como una repetición del libro de Shemot. En el libro de Shemot, en el capítulo 15, narra todo lo sucedido, lo que pasó en Mará. En Mará, ¿qué sucedió? Mará viene de la palabra amargo, ¿no? Estuvieron ahí y llegaron y se encontraron que no había agua, y la única agua que se encontraron era un agua que estaba amarga, no era potable, no se podía tomar. Jajamín dicen que esta agua anteriormente no estaba amarga, estaba dulce, pero era evidente que Hashem lo estaba poniendo una prueba en este momento. Cogieron una rama, Hashem le mandó a Moshe coger una rama que paradójicamente también era amarga, y la tiró sobre el agua y las aguas se volvieron dulces. Todo este juego de cosas de poner lo amargo sobre el amargo para convertirlo en dulce a una cosa que ya estaba dulce, evidentemente nos está queriendo decir algo. ¿Qué significa todo esto realmente? Aunque lo que voy a decir no sería lo único que realmente significa esto, porque esto es un pozo, un océano inagotable de enseñanza. Cada palabra y palabra de la Torah es un pozo inagotable de enseñanza. Por lo menos puedo decir algo, algún helek, una porción de lo que Jajamín pudieron ver con respecto a este tema de Mará. Evidentemente Jajamín dicen que aquí en Mará hay un cambio de palabras. Un cambio de palabras, no es un juego de palabras. Cuando está escrito que Kimarim Hem, dice porque amargas estaban ellas, las aguas, estaba hablando de las aguas. Dice Jajamín, dice que los que estaban amargos no eran las aguas en verdad. Kimarim Hem significa que y ellos estaban amargos, porque amargos estaban ellos. Se puede leer de las 2 formas. Leer porque amargos estaban ellos o porque las aguas estaban amargas es la misma cosa. Las aguas Kimarim Hem significa o las aguas estaban amargas o amargos estaban los hijos de Israel. Muchas veces pensamos nosotros con respecto a esto de la amargura, porque evidentemente aquí estamos viendo que las aguas no estaban amargas, según este Peshat, ¿no? Las aguas no estaban amargas, sino que ellos estaban amargos y por causa de la amargura de ellos sintieron las aguas amargas. Muchas veces pensamos que nuestro nivel emocional y nuestro estatus, nuestras emociones están de la forma en que se encuentran por causa de lo que pasa alrededor de nosotros. Y la realidad es que todas las cosas que pasan alrededor de nosotros y todas las circunstancias que tenemos alrededor de nosotros es por causa de nuestro estatus y nuestro nivel emocional. En verdad no podemos esperar un cambio de circunstancia para ser felices, porque si nosotros esperáramos un cambio de circunstancia, las estadísticas dicen que si nosotros dependemos de nuestra felicidad de los cambios de circunstancias, evidentemente llegaríamos a la conclusión, como las naciones dicen, que en el mundo no existe la felicidad, sino existen solamente momentos felices. ¿Por qué las naciones dicen eso? Porque evidentemente la felicidad de las naciones o de una persona que no tiene una verdadera fe en el Creador del universo está basada en las circunstancias. Pero los Jajamín y la Torá nos enseña que nosotros podemos transformar las circunstancias. Y la circunstancia se puede transformar para bien o para mal según el estado emocional de cada persona.
Tenemos que romper realmente esta apariencia, por así decirlo, esta ilusión de pensar que nosotros podemos, cambiando las circunstancias, vamos a cambiar nuestra felicidad. Y evidentemente tenemos que inocular dentro de nosotros el estado de la felicidad, primeramente, porque la felicidad es una actitud de la persona. No podemos pensar que la felicidad es algo que viene como consecuencia de algo, sino es una actitud de la persona. A mí lo dejan claro y Rabbi Nachman lo enseña muchísimas veces en su obra Likutei Moharan y su discípulo Rabbi Natan, que la alegría es una postura que debe tener la persona, y él lo tiene como una misvah, decía, misvah gedolá lihiot besimchat tamid, es decir, que es una misvah. ¿Qué cosa es una misvah? Es un mandamiento. ¿Cómo me vas a decir entonces que una cosa que viene de la circunstancia va a ser un mandamiento? Por eso, si no tenemos esto claro y no nos ponemos de a serio a indagar en cómo alcanzar la alegría, entonces nos vamos a quedar con un barco de alta mar de circunstancia en circunstancia, de viento en viento, hasta que un día encallaremos en alguna parte. Tenemos que entender que si nosotros decimos que tenemos fe, tenemos que actuar entonces como personas de fe. Nosotros no podemos decir por una parte que tenemos emuná en el creador del universo y por otra parte actuar como personas como animales, como personas que si me empujan, empujo. Personas que están sujetas a las circunstancias. No podemos vivir una vida así, porque una vida de emuná es verso completamente a este tipo de vida, a este estilo de vida. Yo recuerdo una vez en el último Rosh Hashanah que yo pasé en Cuba, en mi tierra donde nací. Recuerdo que nosotros comimos, tuvimos la comida en La Habana, en la comunidad de La Habana. Fuimos al mar, fuimos al malecón habanero, para hacer la ceremonia que tenemos con los peces y todas esas cosas. Regresamos, hicimos el servicio de la tarde y cada uno regresó para su casa. Recuerdo que ese día cuando yo llegué a la casa, sentía una tristeza muy grande. Me sentía triste, me sentía deprimido, a pesar que es un día importante, un día que Jajamín dicen que es la fotografía de todo el año, y me sentía completamente en el piso, por así decirlo. Eso le puede pasar a cualquier persona. Y yo decía, bueno, pero ¿cómo es posible que yo me sienta así? En esos entonces yo estaba, por así decirlo, recién entrando a las enseñanzas de Rabbi Nachman. Y recuerdo que él decía que la alegría era una misvá, que la alegría había que provocarla, a veces con danza, a veces con cosas tontas. Tenía que usar cualquier método para lograrla, pero lograrla y salir de ese estado de la tristeza, porque la tristeza era completamente todo lo contrario a nuestro propósito de vida. Nos iba a alejar constantemente de nuestro propósito de vida. Y en medio de esa tristeza empecé a provocar la alegría dentro de mí. Como un loco, podría decir, como un tonto, como una persona. Dice, ¿qué está haciendo esta persona? Empecé a moverme, a danzar, a bailar, a cantar, a tratar de palmear, a tratar de provocar esa alegría, a buscar cantos, hasta que poco a poco logré entrar un poco de alegría dentro de mí. Poco a poco fui subiendo, hasta que logré salir de ese estado. Y comprobé con mis propios ojos que lo que decía Rabbi Nachman no es una cosa, no es un versículo más, no es una enseñanza más, no es una teoría. Logré ver que es una práctica, que es algo real, que es algo tangible. Salí de la tristeza que tenía, una oscuridad tremenda, a la alegría. ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Me llegó el bombo? No me llegó el bombo. ¿Me gané la lotería? No me gané la lotería. ¿Me dieron una buena noticia? No me dieron una buena noticia. ¿Qué fue lo que pasó? Provoqué un estado emocional diferente que tenía. Para no hacerle que largo la historia, al otro día cuando voy a rezar, el segundo día de Rosh Hashanah, me encuentro en el lugar de rezo, no había nadie. Dice, ¿qué pasó aquí? Y me dice el dueño de la casa, no, es que el problema es que ayer parece que lo que habíamos comido un pescado colectivamente en la comunidad y el pescado le provocó vómitos y diarreas a todas las personas de la comunidad. Todo el mundo con el estómago malo y con vómito, no se podían parar de la cama, todo el mundo. Dice, ¿pero qué fue lo que pasó conmigo? Dice, pero todo el mundo, sin excepción de ninguno, todo el mundo estaba enfermo. Dice, bueno, y yo me pregunté, me dice, ¿pero qué me pasó a mí? Yo comí el mismo pescado, comí lo mismo que comieron ustedes, estuve con ustedes, compartí toda la Rosh Hashanah con ustedes. Y entonces recordé lo que había hecho el día anterior. Había salido del estado emocional que yo me sentía
y había provocado un estado emocional diferente. Y eso, Dafka, precisamente fue eso lo que me protegió y lo que me sirvió de escudo y de magén contra eso, contra lo natural que todo el mundo había comido. De repente cambié la naturaleza y la convertí en algo diferente. ¿Comprenden? ¿Cómo? Por un cambio de actitud. Simplemente con un cambio de actitud. La alegría es una cosa que nosotros tenemos que constantemente llevar dentro de nosotros y no esperar a un cambio de ambiente para que llegue a nuestra vida. La persona que, si no lo pueden comprobar, la persona que someta o sujete su alegría a las circunstancias o a un cambio de situación económica o un cambio de situación del país o una salida del país o algo por el estilo, jamás llegará a volverse una persona alegre. Siempre estará como un barco yendo de un lado para el otro, tratando de encontrar la alegría. El Raf, otro más que tengo acá, el Raf de Meir Shapira, el promotor del Daf Yomi, de leer una hoja de Talmud diaria. Cuando estaba en su lecho de muerte, él llamó a sus talmidim, a sus discípulos, y les pidió que cantaran y que danzaran. Canten y dancen. Y casi sin fuerza, ellos empezaron a cantar y a danzar, a cantar y a danzar, y casi sin fuerza, el Rosh Yeshivá no podía decir una palabra más y escribió, la fuerza le dio para escribir 2 palabras solamente en un papel. Decían, Rak Besimha, solamente con alegría. Y empezó a repartir esa palabra en su boca, Rak Besimha, hasta que poco a poco, con un rostro lleno de alegría, se despidió de este mundo. Y es verdaderamente este el secreto de todas las cosas que podamos hacer en nuestra vida para que realmente tengan un sentido. Ya sea que vayamos a estudiar Talmud, ya sea que hagamos lo que hagamos en este mundo, nos dediquemos a lo que nos dediquemos en este mundo. Si no tenemos en nuestra vida ese motor impulsor, ese provocador, ese generador que se llama la alegría, evidentemente toda nuestra vida se va a convertir en una amargura y nos pongan donde nos pongan, siempre vamos a tener un estado de amargura. En estos días, porque me podrán preguntar ahora, en estos días que pasan del 17 de Tamuz al Tisha B'Av, que son días donde la halajá judía dice que uno tiene que disminuir en alegría, ¿cómo me podrán decir? Dice, bueno, estás hablando de alegría en un momento en que nosotros debemos disminuir de alegría. Hay una cosa que tenemos que nosotros que actualizar, y es el problema de la alegría. Normalmente cuando la halajá dice, el hombre tiene que disminuir en alegría, no significa que tiene que estar triste. Igual que en Purim, cuando dice, tiene que aumentar en alegría, está hablando de aumentar y disminuir sobre la base de algo. Dice, disminuir, dice, tenemos que bajar, es porque estamos en algún lugar, ¿no? Tenemos que bajar de algún lugar. ¿Dónde estamos nosotros? En un estado de alegría básico y tenemos que disminuir de ese estado básico de alegría. Igual que cuando tenemos que aumentar en alegría porque se supone que estamos en un lugar base, un lugar base de alegría. Una generación en la que estamos viviendo hoy en día, en donde que ese nivel base de alegría realmente no se encuentra. Y cualquier persona que sea sincera se va a dar cuenta que estamos viviendo una generación donde se prima es la depresión. Estamos viviendo un mundo muy sofisticado, con mucha tecnología y con mucho adelanto, pero donde la depresión es lo que más prima en nosotros. No podemos ahora, aunque estemos en una semana como esta, darnos el lujo de estar deprimidos. Rabbi Nachman decía, siempre hay que estar alegre. Siempre hay que tener un estado de alegría. Si no lo tenemos, tenemos que provocarlo. No podemos, Hasef Shalom, por ninguna circunstancia, nosotros someter y sujetar, una vez más lo repito, nuestra alegría a las circunstancias. No es un cambio de lugar, no es salir del país, no es que haya abundancia económica, no es que cambie el país. Esa no es la solución para ser alegre. Nuestra tristeza nos va a seguir donde quiera que vayamos. Si vayamos a Estados Unidos, vayamos a Israel, o vayamos al Polo Norte, abajo del infierno o arriba del cielo, nuestra tristeza va a salir a caminar con nosotros. Nuestro paquete va a continuar con nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Nosotros tenemos que desde adentro provocar esa actitud de la alegría y tenemos que actuar como personas que tienen emuná verdadera en el Creador del universo. Porque como dice el Pirkei Avot, todo amor que esté sujeto a una cosa, cuando esa cosa no se encuentre, tampoco se va a encontrar el amor. Por lo tanto, señores, que sea la voluntad de Hashem, es mi mensaje, que nosotros por medio de
La plegaria en abundancia, por medio del canto, por medio del baile, podemos provocar una actitud diferente. Nos pueden quitar cualquier cosa en nuestra vida, cualquier cosa nos pueden quitar, pero nuestra actitud y nuestra reacción, nuestra voluntad para ser alegres, nadie nos puede arrancar. Tenemos que provocar ese estado de alegría que nos han enseñado en este mundo, que hay que esperarla cuando las cosas cambien. No podemos esperar que las cosas cambien. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. Shabbat Shalom Lekulam.